Hola, bienvenidos un lunes más a Trading a Quemarropa, donde vamos a ver, vamos a hacer un vídeo sobre la apertura de los mercados la semana, hoy es día 13 de enero de 2020. Vamos a dejar establecido las zonas de trading que son operativas y vamos a ir viendo uno por uno los 12, 14 mercados que suelo trabajar en Forex. Por supuesto, si alguien quiere que algún lunes repasemos algún gráfico, algún subyacente, yo qué sé, el DAS, el Down, algo que trabajéis, me ponéis un correo a tradingaquemarropa@gmail.com y os prometo que el lunes siguiente pues lo vemos sin ningún problema, encantado, por supuesto. Solo comentaros también dos cosas. Mañana martes, día 14, a las 16 horas, hora de España, hacemos un trading en vivo, una webinar gratuita, donde pues además de repasar un poco cómo ha evolucionado pues de lunes al martes, porque después de todo no nos da tiempo más, podemos contestar preguntas y dudas que tengáis sobre el análisis que hemos hecho bien hoy o el que hacemos mañana. Y bueno, pues el minuto de publicidad en el blog Trading a Quemarropa. Si vosotros pincháis en el curso online, os va a salir ahí, me rellenáis vuestros datos y lo que sí vamos, os explico un poco en qué consiste nuestra formación, que es totalmente personalizada, un alumno y el maestro, que en este caso sería yo, por supuesto, y el tiempo que haga necesario hasta conseguir poder entrar en real con garantías. De acuerdo, igual, ahí si rellenáis vuestros eh, vuestros datos, pues yo os contestaré, bueno, pues rápidamente, prometido. Vamos con los gráficos. Ahí tenéis el primer gráfico, que es el euro yen. El euro yen el primer gráfico, el euro yen, donde bueno, eso es un gráfico de una hora, donde el precio después de un primer impulso corto hace un segundo, hace un tercero. Como veis, medimos la distancia que hay con el Fibonacci, lo que ha recorrido el primer movimiento. Veis como el precio ha llegado a estos entornos, el 262. Aquí hace un módulo de arranque, una zona de acumulación y se gira, hace movimiento alcista, vuelve a bajar. Y bueno, estamos en esa zona del 262, que siempre digo que entre el 200 y 262 los precios suelen girarse un porcentaje de veces muy alto, y ahí tenéis. En gráficos de una hora, que es esto, el precio no ha hecho, bueno, parón, ahí ha hecho un 1, pero bueno, bastante feo. De hecho el no surrender lo detecta aquí, nos detecta aquí, no ha habido corrección apenas y es complicado entrar en esa zona. En H4 pues ahí teníais más de lo mismo y en realidad pues posiblemente está haciendo un primer impulso largo, pero yo creo que es una zona un poco conflictiva, en el sentido de que estamos en una zona muy lateralizada. Todo este movimiento, todos los movimientos que hace, va rompiendo el 62. Sacáis este fibo, el 62 lo rompe. Si sacáis este corto, el 62 lo rompe, y todo eso pues me hace pensar que estamos en un gráfico muy lateral. Si dais a un gráfico diario, pues bueno, ahí tenéis como
también estamos atravesando una zona, pues lo que puede ser una zona de acumulación, que en un momento dado, pues a ver si en H4, bueno, veremos cómo lo aprovechamos. En principio es una zona que no está claro que sea un primer impulso, por eso lo desecho. Algo parecido pasa en el euro-dólar, donde después de estas subidas, todo este último movimiento, bueno, pues aquí vemos cómo esta sería una zona muy importante donde la hemos aprovechado, donde si sacáis el FIBO, pues esta zona son el 262, gira, se apoya incluso sacando esto el 62 de todo y empieza un nuevo impulso, un segundo. No olvidemos que cuando hace eso, yo esto no lo estoy viendo, el precio ha subido, primero baja, no surrender, aplicamos los sistemas y estas zonas de objetivos son las que el segundo impulso lo hace. Luego ya un segundo impulso que se mete en el se solapa con el primer movimiento, pues ya pues empieza a perder sentido. Si vosotros sacáis el FIBO del primer movimiento, veis que no llega por poquito al 200, pero bueno, siempre digo lo mismo. Si vosotros tenéis un movimiento donde hace 3 movimientos largos, si sacáis este Fibonacci en este movimiento, lo ideal es que el precio esté en el 262 o en el 200, entre esos niveles y tal. Aquí, como veis, pues está entre un poquito más del 162 y bueno, pues sí que va haciendo máximos más altos. De hecho va haciendo 1, 2 y 3 subidas, más 1, 2 y 3 bajadas, o sea, mínimos también más altos. Este se nos mete en la corrección del primero y lo que hace es, pues desde ese momento ya no es una zona operativa y punto. Lo que no, como yo comentaba esta mañana con un alumno, que no sea operativa no quiere decir que tengamos claramente, pues en principio, una tendencia que va haciendo máximos más altos. Aquí lo ha dejado de hacer, se mete un primero. Lo que pasa es que yo vuelvo a decir lo mismo, o sea, todos los giros que hay en el 162 no me interesan mucho y todos los giros que hay en un 200 o 262 me interesan mucho. A partir de ahí, pues depende un poco la paciencia que tengamos cada uno en ver un primer impulso en este lado, en este caso concreto corto, lo que es un primer impulso en contra de la tendencia anterior. Entonces yo suelo ser bastante paciente y me gustan más los giros, como hablábamos aquí. No es lo mismo toda esta bajada y aquí coger un primer impulso que toda esa subida y aquí coger un primer impulso. Aquí en la bajada pues está claramente por debajo, ha llegado al 262 y en la subida, como estamos viendo, no. Luego esto lo descarto y ya buscaremos, hay que buscar otros y tendremos algún caso donde sí cumple las condiciones y aquí tenéis uno de ellos, como el precio después de los movimientos bajistas. Bueno, pues aquí hace una zona de acumulación, está haciendo un primer impulso, hace la B, la C, se para en el 62. El no surrender no lo vamos a poder aplicar seguramente porque todavía, primero cuando cambie de color se ponga de nuevo azul, no nos va a dar la señal porque el parabolic está por arriba, pero sí que otras estrategias como nuestra estrategia Easy Money o como una de mis favoritas que es el Thunder Road lo podemos hacer. Thunder Road es empezar a meter operaciones en esta zona, la corrección del primer impulso siempre, incluso, bueno, pues tenemos una técnica para ir acumulando, metiendo operaciones sin correr más riesgo, sin aumentar el riesgo. Siempre multiplicaremos claramente nuestros beneficios si la operación va bien y si nuestra operación no va bien solo perderemos el 1%. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí estamos esperando. Ahí se ha parado.
lo vigilamos, sacamos el cajetín y aquí tendremos una operación que está pendiente, que ya veremos si se hace. Luego tendremos euro dólar en H4. En H1 ya todo este movimiento está hecho. Ahí lo tenéis en H1. Todo ese movimiento, que es lo que tenemos. Bueno, pues a lo mejor por aquí tenéis un no surrender, como cambia de color, y a diferencia del caso anterior que veíamos, aquí sí que hay el parabólica a nuestro favor. Es una entrada en una hora, simplemente entrar ahí donde nos da la señal no surrender y poner el robot a funcionar en el parabolizar hasta, bueno, pues en este caso nos hubiésemos ido hasta el bien avanzado en la tendencia. Fijaros cómo simplemente entrando con el aviso del no surrender y colocando el stop no surrender, el trailing no surrender, el robot no surrender, como lo queráis llamar, automáticamente nos sale ahí arriba. Ahora mismo ahí tenéis el H4, que es donde tenemos que vigilar. Dólar yen, pues es una zona donde está todo muy lateral, para arriba, para abajo, todos estos movimientos. Aparte que veis como hay volumen, los aumentan los volúmenes, pero no hay desplazamiento del precio fuera de ese rango, entonces no tiene sentido perder el tiempo. Si tengo que elegir, vamos a ver el H1 cómo está. Bueno, pues dentro de ese rango ha hecho una dilatación por abajo, ahí una dilatación por arriba, no está claro. Como os decía, que si tengo que elegir entre este gráfico y este otro, pues creo que merece la pena tener la paciencia de coger gráficos como este que tenéis aquí. Vamos con el dólar canadiense. Veis un primer impulso, una corrección, un segundo, otra corrección, un tercero, una zona de acumulación, y en este momento pues estamos, vale, ahí ya tenemos pues un poco para hacernos una idea de cómo tendríamos en la zona que entraríamos al mercado en esa corrección del primer impulso, por la estrategia Thunder Road, por la estrategia no surrender, la que fuera de las dos. En cuanto esto se ponga de nuevo azul y el parabólico por debajo, pues entraremos. Fijaros cómo hay una diferencia entre esa operación. Ahí tenéis el parabólico por arriba, y en esta otra que tenemos el parabólico por abajo a favor de nuestros. Luego aquí creo que es una operación, pues a elegir entre las dos, elegiríamos esta. Sí, lógicamente, si hago mi estrategia no surrender, si hacemos Thunder Road, cualquiera de las dos nos vale. Vamos a por ella. Y vigilamos, ahí lo tenemos vigilando. Ya sabemos más o menos dónde colocaríamos el stop, dónde la zona de la entrada, la zona de las salidas. Bueno, pues es cuestión de tener paciencia. Canadiense, primer impulso por aquí, parecía, vuelve, nos rompe, bueno, lateral, muy arriba. Lógicamente eso no, ya el primer impulso no lo es, habría que buscar una zona de distribución para ponernos cortos. Canadiense yen, el movimiento del Australian yen, podríamos tener aquí un primer impulso corto. Vemos como hay bastantes cierres. Pues teníamos concretamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas tipo 1 ya por encima del 62, que me hace pensar que este movimiento corto pues de momento no tiene validez, y en un momento dado, bueno, pues si le echáis ahí una ojeada al gráfico diario, pues veis cómo todo lo que va haciendo va metiéndose, solapando la corrección anterior, y eso no es ni más ni menos que un lateral, así de sencillo. Luego ahí no le hacemos ni caso. Australian dólar, un primer impulso corto, ha ido haciendo máximos más altos, ok. Este segundo, bueno, ahí tenéis un primer impulso. Es que los primeros impulsos, independientemente de lo que pase al final de la tendencia, son muy interesantes porque nos dan zonas
de entradas, diferentes estrategias, pero que llegan a los objetivos que tenemos puesto en la estrategia. Lo hace un porcentaje de veces muy alto, por encima del 65-70%, ojo, todo este tipo de entradas, ¿vale? Llega hasta los niveles, este movimiento, para no equivocarnos, te lo pongo en un momentito de otro color, y veis cómo el precio llega a 262, que por pura casualidad, me imagino, pues se gira y hace un primer impulso que estamos vigilando. Ese primer impulso ahora mismo está en una zona un poco complicada porque se ha parado justo en el 62 de toda la subida. Entonces, bueno, pues estamos ahí, que puede parecer un movimiento corto o se apoya y tal. La solución, pues esperar que haga la corrección, incluso que la haga con volumen, que no me haga nuevo mínimo. Entonces puedo pensar que estamos en una bajada que no tiene fuerza y que posiblemente se suba. El gráfico diario, ahí este día nos fastidió todos los gráficos pero bueno, ahí el gráfico diario, hay una bajada, va haciendo mínimos más bajos, máximos también. Es una zona de posiblemente acumulación y a lo mejor nos va bien ese movimiento largo. En H1 aquí tenemos como todo esto falta un segundo, un tercero, entiendo, un primero. El precio ha llegado a algo más de 162, se ha girado, y lo que os digo, estos movimientos ahí lo tenemos para avisar, pero personalmente fijaros cómo podéis tener un primer impulso largo, en cambio en H4 pues todo eso es un movimiento corto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos aquí? Pues vigilamos solo, y de los otros dos que hemos visto yo me quedo con los otros dos, porque aquí ya ves, en 4 horas nos da cortos y en 1 hora nos está dando largos, pero bueno, está ahí en el 38, puede llegar al 62 y a ver lo que hace. El canadiense, el australian canadiense, hay zonas de, bueno, pues un lateral de una zona de acumulación. Ese movimiento, pues yo esperaría desde aquí gráficos que puedan hacer primeros impulsos largos. En H4, en H1, esos movimientos, bueno, pues pueden estar aquí. Que vigilamos dentro de ese contexto, vemos cómo lo amplío un poquito para que veáis cómo el gráfico, el no surrender, bueno, pues ahí lo tenéis, esos movimientos. Realmente sería un segundo, porque aquí tenéis un primer impulso, ahí lo tenéis, un primero, un segundo, o sea, un primero con la corrección, un segundo. Entonces creo que hemos llegado tarde. Esto no quiere decir que no suba y suba y suba y suba, pero para nuestra operativa hemos llegado tarde. Las libras, primer impulso corto, una corrección, una posible zona de entrada, pero se nos ha metido laterales. Ahora mismo yo no entraría ni corto ni largo porque bueno, está en un lateral. En H1, lo que prometía la semana pasada, movimientos interesantes, ya se anulan y fijaros cómo están. Luego a vigilar en H4 la libra dólar. La libra dólar sí que hay compañeros, alumnos que han aplicado en la estrategia Thunder Road para esperar un primer impulso hasta el 62 y coger
ponerse cortos para ir intentando acumular operaciones. El no surrender, todo esto es muy largo, esta corrección, pues está cambiando el parabólico de arriba a abajo y lo estamos volviendo loco. El primer cambio de color es aquí para cortos, el no surrender no lo detecta porque el parabólico no está en su posición. Volvemos a tener otro no surrender en esta zona de aquí, corto, tampoco, porque seguimos estando, y en ese sentido, si somos disciplinados, pues esa estrategia no la hemos utilizado. El Thunder Row, perfecto, y el Easy Money aquí ha salido bien y aquí no nos lo da, o sea que canadiense, libra canadiense, lateral, corrección del primer impulso, pero muy lateral. Y finalmente la libra dólar más de lo mismo, ¿no? Pues bueno, ha hecho un primer impulso, aquí ha hecho una corrección interesante hasta el FIBO 62 y aquí sí que se ha podido aprovechar la estrategia Thunder Road. El no surrender no, porque el parabolic no está en concordancia con el precio. En resumidas cuentas, lo que buscamos es algo parecido a esto. Alguna vez lo habéis visto, pero bueno, si alguien no lo ha visto, ahí lo tenéis. La primera idea siempre es buscar un primer impulso, según la corrección. Si la corrección no llega al FIBO 38, pues bueno, pues tendríamos una posible estrategia Easy Money, más adelante el Thunder Road, basada en el indicador. Si el precio hace un primer impulso y se nos mete entre el 38 y el 62, no tiene por qué llegar al 62, ¿vale? En este nivel 38 y 62, pues ya tenemos ya sea una corrección lineal sin el ABC, que es el movimiento verde, o un ABC, estaríamos un poco después, pues ya sí que tenemos aquí nuestro pues la batería de estrategias que son muy interesantes para hacerla. Yo siempre recomiendo, nuestros alumnos suelen tener abiertas pues cuando están en real, 2 o 3 cuentas, y entonces en cada una de esas cuentas pues aplican el no surrender, el Thunder Road o el Easy Money, que quieran, 2 de ellas, 3 de ellas, todo, y así las estadísticas de estas van por libre, las estadísticas de estas van por libre, las estadísticas de estas van por libre. Al final de cada año, pues unos años irá mejor el no surrender, otro año irá mejor el Thunder Road y otro año irá el Easy Money. O sea, bueno, pues es una cesta de estrategias que todas ellas son semiautomáticas, en el sentido de que yo elijo la zona de trading y yo elijo si meto o no meto la entrada, entro o no entro al mercado, y una vez que estoy dentro ya le pongo un robot para que el robot me ejecute las salidas y la gestión monetaria, así de sencillo. Ya la tenemos activada también y está empezando a funcionar en cuentas reales. Una cuarta estrategia que le hemos llamado de River, que es así que está totalmente automática. El robot hace la entrada, el robot hace la gestión monetaria y el robot hace la salida, con unos porcentajes de aciertos pues en principio bastante interesante, con un factor beneficio también, pues unos rendimientos muy interesantes, una expectativa matemática pues que en principio es positiva. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por estar en el otro lado, y si queréis nos vemos el próximo vídeo, el lunes que viene, o mañana martes, simplemente con daros de alta en la página web, donde podéis tan simple como registraros. Dándole al registro solo tenéis que poner vuestro nombre y un correo para que la webinar, la empresa, os envíe un correo con el enlace para entrar a la webinar. De acuerdo, pues muchas gracias y sobre todo gracias por estar ahí.